Somos el Grupo 7 y hablaremos sobre el caso Shakira y la Hacienda Española. Tenemos como conocimiento que la evasión fiscal es un problema histórico y cada vez más complejo, sobre todo con la globalización y la digitalización de los ingresos. En este contexto, personas con altos ingresos y presencia internacional pueden usar mecanismos de planificación fiscal que, aunque parezcan legales, muchas veces cruzan la línea de la evasión. El caso de la cantante Shakira es uno de los más representativos de la última década, porque involucra la determinación de la residencia fiscal real y el uso de las estructuras offshore. El objetivo de este trabajo es analizar este caso desde una perspectiva contable, tributaria y ética, revisando la normativa aplicable, cómo se aplicó y el impacto social. En cuanto al marco normativo del caso Shakira, este gira principalmente en torno a dos normas clave. Primero, el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que establece que una persona es residente fiscal en España si permanece más de 183 días al año o tiene allí su centro principal de intereses económicos. Segundo, el artículo 305 del Código Penal Español, que tipifica como delito fiscal defraudar más de 120.000 euros a Hacienda Pública con dolo o intención. En el caso de Shakira, el monto defraudado superó los 14 millones de euros durante 3 años seguidos, configurando un delito penal continuado. Además, este caso se conecta con las recomendaciones internacionales de la OCDE y su plan BEPS, que buscan prevenir la erosión de bases imponibles y el traslado artificial de beneficios a paraísos fiscales. Con respecto a la aplicación de la normativa, la Agencia Tributaria y la Fiscal españolas aplicaron rigurosamente estas normas. No solo revisaron los días de permanencia de Shakira, sino también su núcleo de intereses familiares y económicos. Esto permitió demostrar que la residencia formal en Bahamas era una estrategia para evitar tributar en España. Así se muestra cómo la normativa interna y los estándares internacionales pueden funcionar de forma complementaria para sancionar esquemas de evasión, incluso cuando se usan estructuras que a primera vista parecen legales. Para comenzar, veamos primero el contexto general de este caso tan mediático. Shakira fue acusada probablemente de defraudar más de 14 millones de euros entre el 2012 y el 2014. Aunque declaró residencia en las Bahamas, las investigaciones demostraron que en realidad vivía la mayor parte del año en Barcelona con su familia y que allí realizaba diversas actividades personales y profesionales. La acusación se basó en pruebas indirectas, como por ejemplo los registros de viajes, pagos, contratos y publicaciones en redes sociales. Todo este proceso tuvo un gran impacto mediático y social, generando un amplio debate sobre la responsabilidad fiscal de figuras públicas con grandes ingresos. Finalmente, tras más de 5 años de proceso, Shakira llegó a un acuerdo en el 2023 para poder pagar más de 7 millones de euros y así evitar una condena aún mayor. Ahora bien, para entender mejor la base de la acusación, es fundamental analizar los criterios legales de residencia fiscal y cómo es que se aplicaron en este caso. Bueno, en este caso evidencia claramente la importancia de determinar de forma precisa la residencia fiscal. De hecho, el simple cálculo de días no basta, por lo que se evalúa el centro de intereses económicos y también personales del contribuyente. En este sentido, la agencia tributaria aplicó un enfoque integral. Para ello, tuvo que revisar la residencia familiar, la escolarización de sus hijos, su atención médica y toda su vida cotidiana en España. Esto demuestra cómo aspectos legales, contables y fácticos se cruzan para acreditar la residencia real. Así, este precedente refuerza la idea de valorar de forma cualitativa y no solamente cuantitativa la presencia de un contribuyente en un país. Otro aspecto clave que agrava el caso es el uso de estructuras societarias internacionales y la planificación fiscal agresiva. Parte de los ingresos de Shakira se canalizaban a través de sociedades ubicadas en paraísos fiscales, como por ejemplo Islas Vírgenes y Bahamas. Si bien el uso de sociedades offshore no es ilegal por sí solo, se vuelve cuestionable cuando dichas entidades no tienen una actividad real. Según la acusación, estas sociedades no contaban con oficinas, tampoco con empleados, ni mucho menos con operaciones efectivas. Es decir, eran simples pantallas para desviar ingresos y así evitar impuestos en España.
De este modo, este uso de estructuras agresivas encajan en la figura de simulación o fraude de ley. Como respuesta, España ha fortalecido su marco legal incorporando estándares de la OCDE y también de la UE, exigiendo declarar al beneficiario efectivo y los activos mantenidos en el extranjero. Bueno, en el caso de la legislación española en materia de delito fiscal, el delito fiscal en España se regula en el artículo 305 del Código Penal, que establece como delito defraudar más de 120.000 euros por año con la intención clara de evadir. La suma atribuida a Shakira superó ampliamente este límite en cada ejercicio. Además, en los últimos años España ha esforzado sus herramientas de control, como en el intercambio automático de información, cooperación internacional y más controles a paraísos fiscales alineados con la OCDE. En este caso, la Fiscalía usó sus registros de vuelos, pagos con tarjetas, facturas médicas y redes sociales como pruebas indirectas para demostrar el fraude, superando la opacidad de los esquemas offshore. Bueno, ahora en el caso de las perspectivas contables sobre el caso, desde la contabilidad tributaria, en este caso se muestra la importancia que los contadores verifiquen que la forma jurídica se corresponda con la realidad económica. Registrar operaciones no basta, hay que comprobarle que su sustancia sea real, por lo que los profesionales contables deben dominar bien la normativa local, los tratados de doble imposición y las normas de transparencia fiscal internacional. Como señala Pérez Sánchez, diseñar o evaluar estructuras sin sustancia implica riesgos y reputaciones legales. Por eso la ética y la actualización permanente son claves para evitar la complicidad involuntaria en prácticas ilícitas. En el caso del impacto social y la ética tributaria, finalmente este caso deja en claro que la evasión fiscal de grandes contribuyentes afecta la confianza en el sistema y el refuerzo a la desigualdad. Hay figuras que, admiradas, eluden impuestos, mientras la mayoría paga puntualmente debilita la moral tributaria. Cumplir con las obligaciones fiscales no debe verse como una carga, sino como una contribución necesaria para financiar servicios y obras públicas. El reconocimiento del fraude y la multa de Shakira son un acto de reparación parcial, pero no eliminan el daño a su imagen ni restauran de todo la confianza. Por eso es esencial consolidar la cultura de cumplimiento, fortalecer la educación fiscal y dotar a las administraciones de herramientas para sancionar la evasión sin importar el nivel económico o la fama que tenga el contribuyente. Por último, tenemos las conclusiones y recomendaciones. El caso Shakira evidencia la importancia de la correcta determinación de la residencia fiscal en el ámbito de la tributación internacional, mostrando que no basta con declarar una residencia en otro país para evitar tributar, sino que se requiere un análisis integral que considere la permanencia física y el centro de intereses económicos y personales. Asimismo, refleja que el uso de estructuras offshore sin sustancia económica real constituyen una planificación fiscal agresiva y puede derivar en sanciones por elusión o evasión, reforzando la relevancia de aplicar estándares de la OCDE y las recomendaciones BEPS para prevenir la erosión de la base imponible y garantizar el cumplimiento de las normas de precios de transferencia. Este caso subraya que el rol de los profesionales contables en asegurar la correspondencia entre la forma legal y las sustancias económicas de las operaciones, evitando ser partícipes en esquemas de evasión. Por ello, se recomienda fortalecer la cooperación internacional y el intercambio de información entre jurisdicciones, implementar de manera efectiva los estándares BEPS, promover la ética y capacitación continua en los profesionales tributarios, reforzando la cultura del cumplimiento fiscal en la sociedad para asegurar una mayor equidad y transparencia en el sistema tributario.